Hola, soy Elizabeth de Oleo y hoy estaremos tratando el tema. ¿La salud mental es un tema espiritual? La depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental han incrementado de forma alarmante en estos últimos años. Hoy más que nunca se habla de la salud mental como algo que se puede prevenir, tratar y curar. Sin embargo, existe una duda pendiente que para muchos es difícil de responder. Siendo cristiano, ¿se puede tener problemas de salud mental? ¿Hay base bíblica que pruebe la existencia de la salud mental? En la Biblia no existe el término exacto salud mental, pero tampoco guarda silencio con respecto a ella. Daniel Zangaro, quien tiene un máster en consejería pastoral de la Universidad Liberty de Virginia y quien también es el Community Manager en Christian Vision, explica que todo lo que la Biblia habla en relación al cuidado de las almas aplica a la salud mental. El alma incluye la parte psíquica, los sentimientos, las emociones del individuo, y esto forma parte del cuidado pastoral. Jesús mismo se ocupó de sanar emociones, por ejemplo, contrarrestando la triple negación de Pedro con una triple declaración de fe. Sin embargo, para muchos la salud mental es más bien un tema espiritual. Si alguien presenta un cuadro de depresión clínica, trastorno por estrés postraumático o alguna otra enfermedad mental, se cree que es el resultado de una relación mediocre con Dios. Es innegable que lo espiritual tiene efecto en lo terrenal. Prueba de esto son los casos de posesión demoníaca. No obstante, un problema de salud mental no es igual a un problema espiritual. Versículos como estos, cuyo propósito es brindar consuelo y perspectiva, a veces pueden sentirse como acusaciones. Un buen cristiano confía en Dios y Dios le da paz, nos decimos. Entonces, si no tengo paz, no soy un buen cristiano. ¿Es eso cierto? Somos malos cristianos si nuestra mente no está en un perfecto y constante estado de serenidad y felicidad. Los cristianos y el estrés mental emocional. Hablemos acerca de eso. Hablemos acerca de David, el hombre conforme al corazón de Dios que volverá a servir como rey de Israel, quien escribió: Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Salmos 55, 4 y 5. Hablemos acerca de Elías, quien hizo increíbles milagros como profeta de Dios y representó a todos los profetas en la transfiguración de Cristo, pero en cierta ocasión se dejó caer exhausto y abrumando bajo un árbol rogando: Basta ya, oh Eterno, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Por Reyes 19. Hablemos incluso de Jesucristo, el Hijo de Dios y Verbo eterno hecho carne, quien les dijo a sus discípulos antes de su crucifixión: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Marcos 14:34. Y también, estando en agonía, oró al Padre mientras era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Jesús obviamente tenía una salud mental perfecta, pero parte de su necesaria experiencia humana fue ser tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Él sabe lo que significa sufrir presión mental y emocional. Todos estos fueron siervos fieles de Dios que tenían una relación cercana con el Padre Celestial, y todos tuvieron que enfrentar situaciones mental y emocionalmente estresantes. Así que no seamos tan duros con nosotros mismos. El hecho de que su estado mental no sea ideal no significa que esté fallando como cristiano. Si está sufriendo de mala salud mental, no significa que esté fallando como cristiano. Si tiene una enfermedad mental, no significa que esté fallando como cristiano. ¿Qué causa las enfermedades mentales? Pueden ser muchas cosas. En términos generales, los expertos dicen que hay tres grandes categorías de causas: biológicas, psicológicas y ambientales. Muchos de estos factores están completamente fuera de nuestro control. Las enfermedades mentales pueden ser desencadenadas por desbalances químicos que afectan los neurotransmisores a través de los cuales las células de nuestro cerebro se comunican. Pueden ser desencadenadas por una pérdida o un trauma personal, por algo que ocurrió mientras estábamos en gestación, por ciertas infecciones, por presiones sociales o simplemente por vivir en un ambiente disfuncional. Tratar de vencer solos este tipo de enfermedad o aguantársela puede ser desastroso. No podemos arreglar cosas como desbalances químicos con fuerza de voluntad y determinación. El cerebro es un órgano complicado. Existen muchos factores que pueden afectar su funcionamiento y cuando eso sucede, es correcto pedir ayuda.
¿Cómo diferenciar un problema de salud mental de un problema espiritual? Un problema de salud mental no siempre es un problema espiritual y viceversa. Hay problemas espirituales que no significan de manera alguna un problema mental. Por el contrario, hay problemas mentales que, según el caso, requieren ministración espiritual. Pero para esto hay que identificar si algún tipo de actividad satánica está obrando en la persona, afirma Zangaro. Sin embargo, al mismo tiempo, él advierte que hay casos en los que sí existe actividad demoníaca, pero las personas lo catalogan como un problema mental. De igual forma, hay personas que ven actividades demoníacas en cada problema mental. Por lo tanto, creo que hay que ser prudentes en cuanto a tomar posiciones extremas, ya que esto pudiera terminar dañando a la persona que pretendemos ayudar, aconseja Zangaro. Las enfermedades mentales que más afectan a las personas son la depresión y la ansiedad. En esos casos, se pueden tratar a las personas con la ayuda de los profesionales indicados, pero también con el apoyo en el área espiritual. Por supuesto, esto no se aplica en todos los problemas de salud mental, pues hay algunos que requieren tratamiento más especializado, especialmente en los casos en donde la persona representa un peligro para otros y para sí mismo. Muchas veces, pastores y líderes tienen cierta reticencia para derivar personas a profesionales de la salud mental, como si esto implicara falta de fe o poca confianza en el poder de Dios. Pero de ninguna manera esto puede ser aceptable, ya que al igual que sucede con la medicina tradicional, Dios también usa a profesionales como instrumentos de sanidad, en este caso mental, sostiene Zangaro. Si alguien ya tiene a Jesús en su vida, ¿por qué tendría un problema de salud mental? Una pregunta muy frecuente que muchos hacen con respecto a la salud mental es, ¿por qué un cristiano tendría un problema de salud mental? Si se supone que Jesús cambió su vida, ¿no debería también estar libre de cualquier problema mental? Sabemos que cuando confesamos nuestros pecados y aceptamos a Jesús como el Salvador de nuestras vidas, somos hechos nuevas criaturas y nuestro pasado queda atrás. Romanos 10, 9, 10, 2 Corintios 5, 17. ¿Pero eso significa que estamos libres de problemas? Al respecto, Zangaro dice, la misma pregunta pudiéramos hacernos si alguien ya tiene a Cristo, ¿por qué ahora se enfermó? ¿Por qué los cristianos deben pasar por situaciones de sufrimiento? La realidad es que al recibir a Jesús, se produce un nuevo nacimiento espiritual en nosotros. Pero esto no nos hace inmune a contraer enfermedades o sufrir las consecuencias que sufren el resto de los mortales. De todas maneras, creemos en milagros y sanidades también en el área mental, pero esto no es algo automático, ni que suceda en todos los casos de la misma manera, ni tampoco por el solo hecho de aceptar a Jesús. Esto no quiere decir que Jesús sea incapaz de sanar las enfermedades mentales. A lo largo de la historia se han visto casos en donde Dios ha sanado a personas con enfermedades incurables, ha libertado a gente poseída por demonios, ha traído consuelo ante la depresión y otros milagros más. Pero todo eso lo ha hecho de acuerdo a su propia voluntad y sabiduría. En muchas ocasiones nos cuesta entender el por qué suceden cosas que escapan de nuestro control, pero tenemos la confianza de que, si está dentro de la voluntad de Dios, todos sus planes son buenos, agradables y perfectos. Romanos 2, 2. Si alguien sufre de algún problema mental, se le puede tratar desde un punto de vista profesional, espiritual o de ambos a la vez, aconseja Zangaro. Dios trabaja a través de las profesionales de la salud mental y también a través de los consejeros o líderes espirituales. Cuando se trata de ayudar a alguien que sufre, se debe poner todo lo que hay a disposición con tal de buscar su mejoría, y de esta manera también demostrar el amor que Dios puso en nuestras vidas. Para Dios no hay nada imposible. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. No importa que sea física o emocional, Él no tiene límites, Él te puede liberar. Solo pide y confía al que cree todo es posible.